Bendecidos y bienaventurados somos todos nosotros que estamos aquí reunidos para glorificar al Eterno en su santo día del Shabbat. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos, hermanos. Bienvenidos aquí a Raíces de la Fe, su casa, y a los que están viéndonos por video, bienvenidos a Raíces de la Fe aquí en Irving, Texas. Soy el pastor Gabriel Galán, dándole la bienvenida y muy agradecido al Eterno que nos permite este gran privilegio y este gran honor de poder compartir su santa Torah, su santa palabra con todos ustedes. Es una gran bendición, hermanos. Hoy, en este día, tenemos algo bien interesante, ¿okay? Porque durante las últimas fiestas no pudimos cubrir a plenitud la última porción del ciclo de la Torah. Entonces vamos a estudiar algo de una manera, una perspectiva interesante. Betzot HaBraja, que significa literalmente, y esta es la bendición. Pero vamos a conectar con Bereshit, que es el comienzo, el inicio, en el principio. Y estamos tratando de hacer esto de una manera educativa porque al mismo tiempo tenemos que entender de que, hermanos, las personas a veces queremos un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos queremos un nuevo comienzo. Todos queremos, como dicen en inglés, scratch and start all over. Borrar, hacer un borrón y cuenta nueva, decimos en español. Pero si nosotros estamos arrastrando ciertas cosas las cuales no hemos soltado, si estamos arrastrando secuelas de aquellas cosas que nos han traído cargados, que nos han traído, que no hemos resolucionado, que estamos irresolutos acerca de ciertos aspectos de nuestra vida, entonces significa que no vamos a ser efectivos reiniciando el camino. Entonces, nuevamente, vamos a estar estudiando Betzot HaBraja y esta es la bendición, y de esta manera nosotros vamos a enfocarnos hacia el nuevo comienzo. Yo espero que sea claro, yo espero de que no sea confundido. Vamos a tratar de hacerlo de una manera, como dije anteriormente, de educarnos en la perspectiva. ¿Y cómo le hemos puesto a esta enseñanza como un subtítulo? Le hemos puesto sobre la herencia, la propiedad y un sentido claro de pertenencia. Sobre la herencia, la propiedad y un sentido claro de pertenencia. Vamos a ver si podemos explicar esto rápidamente. Sobre la herencia, sabemos que ellos van hacia una tierra prometida, la cual no solamente les va a dar muchos frutos, ¿ok? Esa es la herencia. Ellos tienen que adquirir, conquistar esa herencia porque es una tierra. Pero esa tierra, a través de activar los mandamientos de la Torah que Dios les ha dado, les proporciona garantías. Diga conmigo, garantías. Garantías. De que Dios les dice, si ustedes hacen esto, si ustedes siguen mis indicaciones, utilizando la Torah, ustedes van a lograr que la Torah sirva como un catalítico. Usted sabe que si usted no tiene esta parte en un vehículo que se llama catalítico, su carro o no va a encender, y si está encendido de repente le va a empezar a fallar, ¿ok? Porque eso es lo que mantiene, es como una especie, si usted quiere decirlo de esta manera, una especie de chispero que mantiene encendido el vehículo. Entonces, es un catalítico que les va a garantizar que ellos puedan adquirir la riqueza que esa tierra tiene potencial para darles. Ahora, la propiedad significa que se tienen que apropiar de ellos. Nadie puede llegar a una herencia sintiendo de que, bueno, qué bendición es recibir una herencia. Todo el mundo dice, qué bendición es recibir una herencia, ¿verdad que sí? La riqueza, el dinero, lo que sea, una propiedad. Pero si la persona no se apropia de esa bendición en un sentido responsable, lo que va a terminar haciendo esa persona es que superficialmente va a ver que le cayó fácil. Le cayó fácil la bendición y poco a poco la va a empezar a despilfarrar o no la va a cuidar, no la va a querer, no se va a apropiar de ella adecuadamente, lo cual significa que no se siente dueño,
que nunca se ha sentido dueño porque nunca la miró, nunca la tuvo en perspectiva, nunca la tuvo en la mira, porque de repente fue que le cayó. Una herencia de un tío, una herencia de un abuelo, una herencia de un padre. Y si esa persona nunca estuvo al tanto de los negocios de ese familiar, de los negocios de esa persona, entonces le va a caer como una sorpresa. Y al caerle como una sorpresa significa que esa persona quizás no tiene las destrezas necesarias para poder hacer trabajar esa tierra, esa propiedad. Lo cual significa que como no le costó, lo que fácil le llegó, fácil se le va a ir de las manos. Entonces, ¿qué necesita el ser humano para evitar esa tragedia, ese despilfarro, ese desperdicio? Es sentirse dueño, es decir, apropiarse emocionalmente, almáticamente, espiritualmente y corporalmente, porque usted no puede decir, es mía, qué lindo, qué bendición, y no hacer nada, no hablarla, no sentirla, no apropiarse con sentimientos y tampoco trabajarla, pues tampoco va a ser suya. Usted tiene que demostrar con mente, con corazón, con espíritu y con su trabajo que usted se siente dueño de esa nueva propiedad que recibió. Entonces, y lo último, un sentido claro de pertenencia. Un sentido claro de pertenencia. No significa que la parte de que te sentiste propietario no aplica. Lo que estamos utilizando, el sentido de pertenencia, no se refiere a que yo me apropie de algo, sino que te sientas, tengas un sentido claro que perteneces ahí. Lo podemos poner un ejemplo. Cuando recién llegaron los judíos de regreso, el pueblo de Israel de regreso a la tierra, hermanos, después de 430 años que estuvieron afuera, ellos tenían propiedad de algunas partes de Canaán. Sí, sí. Ellos ya Abraham había comprado. Se cree, se entiende que también Jacob había comprado. Se entiende que también Yitzhak había comprado. ¿Por qué? Porque si no habían comprado, ¿a dónde era que sembraban ellos? ¿A dónde es que cultivaban ellos la tierra? ¿A dónde es que ellos tenían a su gente? Pues tenían que ir comprando. El primero que compró fue Abraham. Y eventualmente empezaron unos al norte, otros al centro y otros al sur. Pero ellos ya tenían ciertas partes de tierra, ¿ok? Compradas legítimamente. Ahora, cuando ellos tienen que salir por hambruna, obviamente llegaron la gente, como sucede en muchos de nuestros países, que si usted abandona un terreno por cierto tiempo, llega un montón de gente, tal vez indigentes que nunca han comprado nada, y si miran que nadie pone un pare, no hay anuncios, no hay nada, se adueñan de las tierras. Ven, entonces usted tiene que ir después cuando regrese y se da cuenta que alguien le invadió su terreno, tiene que ir a sacarlos. Pues entonces, ahora que ellos regresan, ellos tienen que conquistar. Y la pregunta es obvia, ¿por qué tienen que conquistar? Si algunos de ellos, o sea, ese pueblo ya tenía propiedades, eran legítimamente propietarios de algunos sectores. Bueno, porque eso mismo, si habían crecido todas esas tribus, que 7 tribus u 8 tribus que habían ahí, entonces ahora tenían que sacarlos. Por eso es que uno, tenían ciertos derechos de ciertas áreas para empujarlos hacia afuera, y dos, tenían que conquistar aquellas áreas que no les pertenecieron nunca, pero que ahora Dios les dijo, yo se las he entregado. ¿Por qué? Porque Dios tiene el derecho categórico de decirle al pueblo de Israel, sácalos, porque Él es el dueño de esa tierra, porque Él es el dueño completo, total de los cielos, la tierra y de todo lo que hay en ellos. Y Él desde un principio eligió la tierra de Israel, o la antigua Canaán, como se le conocía, como el espacio de tierra que Él escogió para que ahí un día habitara su gente, su pueblo elegido. Entonces, pastor, usted empezó explicando lo de pertenencia. Exacto. Hoy en día, después de tantos años que estuvieron fuera de su tierra, en el 1948 el pueblo regresó, y ahora jamás nunca, de acuerdo a las escrituras, van a ser sacados nuevamente de su tierra, de acuerdo a las palabras de Hashem. Nunca más van a ser
expulsados de esa tierra. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia ahora es completo, total y rotundo. El pueblo de Israel sabe de que esa tierra les pertenece, que ellos son los herederos originales, fueron los que adquirieron la propiedad y ahora tienen un sentido de pertenencia que nadie, ningún sistema terrorista, ningún pueblo terrorista los va a poder sacar de su tierra, nunca más. O sea, y eso es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, tienen que sentir que la herencia es de ellos, tienen que apropiarse como dueños y tienen que sentir que pertenecen a ese lugar. Son tres cosas importantes para que alguien se establezca inmovible. ¿Por qué se pueden parar en esa palabra que es inmovible? Porque los que creen en lo que ha dicho Hashem son inmovibles, como monte de Sión, dice la Escritura. Amén. Entonces vamos hacia adelante. Y como les dije anteriormente, no vamos a ver todas estas escrituras. Esto es como un bosquejo, ¿okay? Que vamos a conectar. Esta es la bendición y vamos a conectar con algo de Bereshit. Y esto es a manera de conectar los puntos que ya les expliqué. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, somos Raíces de la Fe y les damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio. Estamos estudiando Bereshit, que es oficialmente la porción de esta semana, pero como les dije, vamos a hacer un contraste o una conexión, mejor dicho, entre ambas porciones. Por eso tiene al final Betzot HaTorah, aquí en el lado de Deuteronomio, y tenemos a Bereshit en Génesis, en la parte de arriba para hacer esa conexión. Estos son algunos de los recursos consultados para poner esta bendición. Estamos hablando del comentario de Deuteronomio de JPS, las perlas de sabiduría y de el Midrash dice, y vamos hacia adelante. Aleluya. Gracias al Eterno por su palabra y por su dirección. Esperamos que hoy lo que hemos preparado sea de bendición y de mucha sé que hay muchas cosas nuevas. Lo que quiero decir es que sea de crecimiento y de conocimiento para todos nosotros. Vamos a hacer la oración, hermanos, bendiciendo a aquel que nos ha entregado de su santa Torah. Berehut et Adonai habevogá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatalanu et torato. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Vamos a empezar con este Midrash un Midrash y una explicación. Esto es tomado de este libro que les acabo de compartir como recurso, que es del rabino Jonathan Eishbeshitz, de Perlas de Sabiduría, en referencia a Betzot HaBraja. No sé por qué estoy diciendo HaTorah, Betzot HaBraja. Okay. Nota, dice, la palabra Reshit significa el primero. Por eso es que cuando usted mira la palabra Bereshit, como la pronuncian, Bereshit, que nosotros decimos Bereshit, ¿okay? Pero el Bereshit, esa B significa en, el principio. Entonces, el Reshit es principio, ¿okay? Primero, el comienzo, el principio. Y dice, y nos surgió otro profeta en Israel, dice, no surgió otro profeta en Israel como Moshe. Eso está en Devarim, Deuteronomio 34:10. Y este Midrash afirma que Kohelet, diga conmigo Kohelet, que es un nombre que se le conocía a Salomón, al rey Salomón se le decía el Kohelet, el predicador. Pero era como quien dice, era como alguien real, o sea, el predicador real. ¿Okay? Quería ser como Moshe. Y una voz celestial le dijo,
Y palabras de verdad debidamente registradas fueron estas. No habrá profeta como Moshe. ¿Estamos entendiendo? Él dice, según el Midrash, que el mismo rey Salomón quería ser un profeta como del calibre de Moshe. Pero él escuchó que una voz le dijo, no habrá profeta como Moshe. En otras palabras, desiste de querer perseguir esa línea de pensamiento. Desiste de querer ser como Moshe porque no va a haber otro como él. Entonces, y eso lo podemos ver en diferentes niveles de educación divina, porque lo que Dios nos está diciendo es que, primero, que Él considera que Moshe ocupa un lugar especial. Segundo, de que tal vez nadie debería tratar de llegar a ese nivel y compararse en ese nivel con Él. Porque él se estableció como un maestro, como un líder, como un rey, como un mesías de su tiempo y como un profeta el cual tuvo la habilidad de hablar directamente con Dios. El Midrash ofrece dos razones porque la Torah comienza con la palabra Reshit. Ya sea porque Moshe es llamado Reshit, el primer profeta, o porque las letras finales de las tres primeras palabras, fíjense bien, la palabra Reshit Bara Elohim, así empieza la Torah. Las primeras tres palabras de la Torah, cuando empieza en el principio Dios creó. Entonces en hebreo se dice Bereshit Bara Elohim. ¿Okay? Y ahí usted tiene la escritura en hebreo. Acuérdese que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, al tomar las últimas letras de cada una de esas palabras, fíjense bien, porque, y esto es tremendo, porque los sabios empiezan a escoger la última letra de cada una de esas tres primeras palabras de la escritura. ¿Okay? Las tres últimas letras, no las tres últimas letras, las últimas letras de estas tres palabras. Entonces, con esas últimas tres letras que están en amarillo, de las tres palabras Reshit, Bara, Elohim, dice, forman la palabra Emet. Ahora, no la forman como en español, que es Emet con otra segunda E, pero E-M-T, Emet. ¿Okay? ¿Qué significa qué? Verdad. La palabra Emet significa verdad. ¿Ok? Que es bien interesante. Usted dirá, ¿cuál es la conexión? Ahí es donde vamos. Vamos estudiando la conexión. Por eso es que le dije que hoy vamos a hacer este ejercicio de conectar el fin de algo con el principio de algo. ¿Okay? Acabamos de terminar un ciclo de estudio de la Torah y estamos comenzando un nuevo ciclo. Pero también terminamos un año viejo, espiritualmente hablando, y estamos comenzando un año nuevo espiritual. ¿Okay? Entonces, dentro del calendario, digamos, del creyente, del calendario antiguo del creyente, ¿okay? En el creyente, en el Dios vivo. Entonces surge la siguiente pregunta, ¿por qué la palabra Emet no está escrita en el orden correcto? Porque si usted mira, vamos a tomar este punto, me permiten, voy a levantarme, yo sé que estoy fuera de cámara, pero si ustedes miran que empieza la A, Aleph sirve de A y de E a veces. ¿Okay? E sería M, T, la Tov. Emet. Entonces dicen, pero qué raro. Dice, entonces surge la siguiente pregunta, ¿por qué la palabra Emet no está escrita en el orden correcto? Primero la E, el sonido de la E, M-T, Emet. Entonces, más bien, en las tres primeras palabras de la escritura, la última letra de cada palabra son las letras T, Tov, luego la Aleph y luego la Mem. Entonces, así sería la manera correcta. Y podemos formar al mover las letras aludiendo a la palabra Emet, es decir, como un rompecabezas para armar la palabra Emet. Tendríamos que hacer eso para poder lograr que salga la palabra Emet. Pero en las siguientes, pero si consideramos mejor la terminación de las tres palabras que vienen después de Bereshit, es decir, vamos a omitir la primera palabra que dice Bereshit, que es el comienzo. Y empezamos a contar de la palabra Bara. Y decimos, Bara Elohim, la siguiente palabra que no la puse acá directamente, es Et.
también se escribe A-T. Y eso tiene mucha profundidad, pero a veces esa palabra se podría tomar como que representa a Dios o al Mesías. E-T. Entonces dice, Bara Elohim et. Ahí sí, porque al hacer ese ejercicio, dice, pero si consideramos mejor las terminaciones de las tres palabras que vienen después de Bereshit, las palabras son Bara Elohim et, que deletrean la palabra Emet correctamente en su orden correcto. ¿Estamos entendiendo? Entonces usted dirá, pastor, pero como que eso es medio enredado. No, porque fíjense bien, estamos estudiando el principio. Pero los sabios dicen, qué interesante, que la última letra de cada una de estas tres primeras palabras forman la palabra Emet. Si extraemos esa última letra de cada una de esas tres primeras palabras y le damos un poquito de vuelta, como a manera de rompecabezas, y formamos la palabra Emet. Pero dicen, pues entonces, yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar, pero no está correctamente en su orden alineado para que se pronuncie Emet. Entonces dice, pero entonces dejemos al principio la palabra Bereshit o Breshit aparte, dejamos el principio aparte. ¿Por qué tenemos que dejar el principio aparte? Porque tenemos que concentrarnos en nuestro más reciente final para poder empezar las cosas bien. Si nosotros dejamos cosas atadas en nuestro pasado, nos van a servir de bagaje, nos van a servir de un equipaje pesado y tenemos que ir soltando las cosas que nos han traído atados, que nos han hecho tropezar, que nos han hecho, porque Dios dice, está creando, dice que en el principio Dios creó. Entonces Dios quiere que, como somos a imagen y semejanza de Él, que empecemos a crear cosas nuevas. Y entonces, antes de concentrarnos en el principio, tenemos que empezar a trabajar en lo que acabamos de terminar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es empezar un nuevo comienzo con una esencia verdadera y clara de lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Se está entendiendo claramente? ¿Verdad que es precioso? Porque es así. Es así. Nosotros tenemos que tener claridad, porque la claridad, si usted va en el camino y no tiene claridad, usted va con incertidumbre porque no está muy certero de lo que está enfrente. Pero cuando usted tiene claridad, usted sabe que el camino que usted está viendo es verdadero y por lo tanto se puede movilizar sin temor y sin posibilidades de tener un accidente. Por eso usted quiere la verdad enfrente suya. Entonces tenemos que trabajar en lo que hemos traído arrastrando para poder salir independientes a una verdad que nos permita agarrarnos de nuestro nuevo comienzo y tener victoria. Siendo así, ¿por qué la Torah comienza con la palabra bara? Ahí puse de Bereshit, que es la manera como lo pronunciamos en español, si no aprendemos nada de ella, dice. No es que no aprendemos nada de ella, ¿verdad? ¿Por qué la Torah comienza con la palabra Bereshit en el comienzo? Si se dice en el comienzo, nada más, por sí sola no aprendemos nada de ella. Pero cuando la ponemos en perspectiva con tu último enlace, con lo último que has hecho, pues el objeto de tener un comienzo es que estás teniendo una regeneración, estás teniendo un renuevo. Si bien no usamos la palabra Bereshit para deletrear la palabra Emet, si la usamos para enseñarnos que el mundo fue creado por mérito de Moshe, siendo así, nunca habrá un profeta como Moshe. Y eso como que no tiene sentido, como que aparenta quedarse en el aire. Pero lo vamos a leer nuevamente para que vayamos entendiendo. Si bien no se usa la palabra Bereshit para deletrear la palabra Emet, sino que vamos a utilizar las otras tres siguientes, ¿verdad? Pero se usa para enseñarnos que el mundo fue creado por el mérito de Moshe. Y usted dice, ¿cómo que por el mérito de Moshe? Es que Moshe no se representa así solo. Y es ahí donde muchos caemos, porque muchas personas, fíjense bien, de que critican, especialmente en los círculos judeocristianos, en el cristianismo tradicional, se critica que el pueblo judío mira a Moshe como el profeta, el mayor profeta, la máxima exponencia del hombre que se dedica a hacer la voluntad de Dios.
Es que lo es. ¿Cómo vamos a negar el mérito a una persona que la Escritura nos habla por 4 libros completos acerca de la evidencia de la obediencia de este varón y se habla consecuentemente en otros libros en, la Torah, en las Escrituras Santas? No podemos negarlo. Pero el hecho es que Moshe no está evidenciando su grandeza de sí mismo. Nunca fue la esencia de Moshe proyectarse como el héroe, el líder. No, lo que Dios quería para la posteridad, para los creyentes de los siglos después de Moshe. Y aquí estamos hablando de él. ¿Okay? Lo que Dios quería y quiere para toda la eternidad es que Moshe sea visto como una chispa del Mesías, como un ejemplo genuino del carácter mesiánico, no solamente de obediencia, pero de un hombre que estuvo dispuesto a poner hasta su propia vida por beneficiar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay mucho de esa gente hoy en día. Todo el mundo quiere librar su propio pellejo, pero este hombre estuvo dispuesto. Cuando le dijo al Señor, Señor, si vas a destruir a este pueblo, empieza conmigo. ¿Ok? Yo quiero que tú sepas que yo estoy dispuesto a ponerme como intermediario por este pueblo. Dios le gustó muchísimo este elemento mesiánico en Moshe, porque el Mesías venía eventualmente a poner la vida por todos los pecadores. Igualmente, él puso su vida y expuso que Dios mismo lo borrara, ¿verdad?, por beneficiar a su pueblo y que Dios lo perdonara a toda su gente. La palabra emet es verdad. ¿Estaba ahí claro? La palabra emet significa verdad. Dios insistió que las palabras de Moshe fuesen creídas. Dios quería que lo que decía Moshe fue el pueblo creyera en Moshe. ¿Okay? ¿Por qué era tan importante? Por lo siguiente, que su integridad, que su autoridad y su obediencia fuesen evidentes al pueblo. Porque el pueblo aprende, son como los hijos, la gente aprende por lo que ven, no por lo que los políticos dicen. La gente, nadie engaña a la gente, nadie puede engañar a los niños. Los niños son los más receptibles cuando la gente le miente. Usted le puede decir 2 mentiras a un niño y los puede tratar de convencer, pero después de 2, la tercera yo creo que es definitiva. Ya usted no va a poner confianza en ese niño porque ya le faltó. Los niños son bien receptivos. Entonces, igualmente, el pueblo no es tonto. Cuando se le hacen promesas y no se cumple, cuando no miran ejemplo de la persona que dice de que debe dar ejemplo, pues entonces empiezan las dudas. Dios insistió que Moshe le escuchara y transmitiera al pueblo sus palabras y mandamientos a Israel. ¿Por qué era importante? De que Dios quería que se estableciera él como una persona que tenía verticalidad en todo lo que decía y en la obediencia que él esperaba del pueblo, él también la ejecutaba. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo supiera que, ¿verdad?, que Moshe tenía una relación genuina con lo divino, que su autoridad, su liderazgo y la Torah eran verdad, que no eran simplemente yo creo, sino que eran evidentes, eran verdaderos. Dios insistió que Moshe le escuchara y transmitiera al pueblo sus palabras y mandamientos a Israel. Si él no puede dar evidencia de que él es un hombre obediente, pues él no puede tampoco esperar que el pueblo se aplique al mandamiento y a las palabras que Dios le está prescribiendo a Israel. Entonces, ¿por qué es importante que Moshe sea visto como el primer y más preciado profeta en Israel? Porque su liderazgo, y ahí debió haber terminado con un signo de interrogación, porque su liderazgo fue un vehículo o puente. Diga conmigo, vehículo o puente. Porque su liderazgo fue un vehículo y un puente, o mejor dicho, no un vehículo, estoy leyendo mal, vínculo. Fue un vínculo o puente entre el fin de una etapa en el género humano. A ver, pastor, ¿cómo es eso? En el momento que Moshe lleva al Sinaí al pueblo y el pueblo recibe la Torá del Señor, ¿ok?
las generaciones de este mundo empezaron a cambiar. Porque sí habían leyes, esto lo hemos estudiado en otras ocasiones, sí habían reinos en la tierra que ya tenían códigos de leyes, que dentro de lo que ellos tenían, cumplían un propósito, había un nivel de justicia, pero cuando Dios trae y despliega su Torah al pueblo de Israel, ese nivel de justicia es mucho más alto, era más completo, era más verdadero, era más eficaz, realmente llenaba las áreas, los requisitos de justicia, bondad, de transparencia. Entonces, con el pueblo de Israel que empieza a ejecutar estas leyes y los demás pueblos siendo testigos, pues entonces el mundo empieza a cambiar porque están siendo influenciados. Y hoy en día, esto lo decimos casi todos los años, todos los códigos de leyes de todas las naciones civilizadas de este mundo, de este planeta, tienen una conexión al Sinaí. Porque ahí es donde se prescriben por primera vez todas las leyes más justas sobre la faz de la tierra. ¿Okay? Y aunque muchas personas dicen que no miran esa conexión, pues obviamente. Pero los Estados Unidos de Norteamérica han sido el país que estableció su código de leyes, su constitución basada en la Biblia. ¿Okay? Todos esos líderes eran gente creyente y basaron todo lo que escribieron en la Biblia. ¿Okay? Lo cual significa que toda nación que ha adoptado elementos de este sistema de justicia se está conectando al Sinaí. ¿Okay? Ahora, obviamente, este país, los Estados Unidos, recibieron el beneficio de las Santas Escrituras, que ¿quiénes fueron los que escribieron todos estos libros? Pues el pueblo judío. Ahora, el fin de una etapa en el género humano, ¿por qué? Porque empezó a cambiar. Había mucha injusticia, había mucha maldad. Y el comienzo del plan maestro divino para la restauración de la humanidad a la presencia de Dios. Una vez que aterriza la Torah en el planeta Tierra, por decirlo de esa manera, en el Sinaí, desde ese momento, 3.300, 3.500 años atrás, hasta este momento, pues el planeta Tierra ha cambiado. Todavía siguen habiendo injusticias, todavía siguen habiendo crímenes, pero lo importante es que hay sistemas legales de justicia que nos garantizan, por lo menos en ciertas naciones, de que va a haber moralidad, que va a haber justicia, que va a haber bondad. Conectar a Moshe como una chispa inicial al carácter y esencia del Mesías es de relevante importancia. Cuando nosotros decimos que Moshe es una persona ilustre en las Escrituras, no le estamos quitando a Mashiach Yeshua ningún mérito. Al contrario, estamos estableciendo, porque el mismo Mashiach testifica de Moshe. Cuando le dice a los fariseos que lo estaban persiguiendo, le dice, ustedes no me creen. Y le dice, es que nosotros tenemos a Moshe. Él nos entregó la Torah. Bueno, Moshe habla de mí en la Torah. Si ustedes le creen a él, deberían de creer en mí. Estoy utilizando una parafrase, pero es prácticamente lo que Yeshua les está diciendo. Conectar a Moshe como una chispa inicial al carácter y esencia de Mashiach es de relevante importancia porque Dios declara que él no tiene inicios. Dios no tiene inicios. Cuando decimos, él es Aleph, él es el alfa. Cuando Yeshua también pronuncia estas palabras, que él es Aleph, significa yo no tengo inicio. No está diciendo yo tengo un principio, porque si usted le pone principio a Dios y le pone término a Dios, usted está diciendo que Dios no es eterno. ¿Estamos entendiendo? Por eso no podemos decir yo soy el principio y yo soy el fin. El concepto de decir yo soy el principio y yo soy el fin, lo que quiere decir en el hebraísmo del tiempo de las Escrituras, lo que alude, lo que significa, lo que está tratando de dar a entender es que Dios no tiene principio. Y que Él es la Tov, que Él es el Omega, significa que no tiene final. ¿Ok? Entonces, si nosotros entonces tomamos lo que les acabo de explicar y decimos que la Aleph es igual a camino, la letra A es igual a camino, porque usted no puede iniciar su caminar
en las cosas de Dios si no tiene usted un camino. ¿Estamos entendiendo? A ver, se convierte la persona al Eterno, se convierte a Yeshua, ¿ok? Porque Yeshua lo lleva al Padre. Pero no hay lectura de la palabra. ¿Cómo se va a cultivar esa persona? Necesita el camino. La Torah es el camino. Y la Torah, me estoy refiriendo a los 5 primeros libros, pero también a toda la escritura, o sea, toda la Biblia completa. Necesitamos un camino para poder transitar en las cosas espirituales. Entonces, si la Aleph la asociamos con el camino, el inicio, ¿verdad? Y la Tov, ¿qué es la Tov? Es la última letra del alfabeto hebreo. La Omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, cuando usted inicia el camino de su vida espiritual, ¿a dónde usted quiere llegar? Mucha gente dice al cielo. Usted quiere llegar a la meta que es alcanzar, estar enfrente de su Creador, ¿verdad que sí? Entonces si equiparamos la letra Tov, la última del alfabeto, ¿okay? Significa, ¿verdad? Y la equiparamos con el concepto vida, porque usted tiene un inicio en su camino espiritual y quiere llegar a la vida, que es la vida eterna, la promesa de vida eterna, ¿verdad? Que es estar enfrente a su Creador. Entonces debemos entender que el plan final de Dios, que es Elohim, o sea, Elohim se le dice también Elohim, es llevarnos a su Hijo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que nosotros conozcamos a su Hijo. Toda la Escritura nos lleva, porque todo lo que se habla en la Escritura llega hasta Apocalipsis y es cuando el Mesías viene a establecer el reino y nos presenta al Padre. Entonces, es decir, es llevarnos a su Hijo, que es la Mem, la letra Mem. ¿Por qué la letra Mem? Porque la letra Mem es la que inicia la palabra Mashiach, Mesías. Lo cual, ¿qué es lo que dice él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Estamos entendiendo? Yo sé de que es un poquito conglomerado, pero si usted después se sienta a reestudiar el video, entonces usted se va a dar cuenta que tiene mucho sentido. Entonces, el camino es nuestro punto inicial. Es decir, la Aleph. La Tov es la dirección o la finalidad, que es llegar a la vida. Dios quiere que lleguemos al final. ¿Y cómo llegamos a la vida? Que es prácticamente es recíproco, porque Dios quiere desde un principio que lleguemos al Mesías, porque el Mesías es la puerta. A través de él es que encontramos el camino a la vida, que es el Padre. Entonces, que es llevarnos al Padre. Por eso es que Yeshua, que es el que recibe toda autoridad, nos dice: yo soy el camino, la Torah, la obediencia, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. ¿Okay? Entonces, quiere decir que nuestro principio o nuestros comienzos, hermanos, están intrínsecamente conectados a nuestros finales o procesos anteriores. Nuestros nuevos comienzos están entrelazados a la manera como finalizamos. Si finalizaste bien, inicias bien. Si estás todavía arrastrando el pasado, vas a iniciar mal. ¿Estamos entendiendo? Baruch Hashem. Digan amén si me entendieron. ¿Está claro o está muy confundido? ¿Quiere que se lo repita otra vez? Aleluya. Entonces, Deuteronomios capítulo 33, vamos a concentrarnos en el capítulo 33 esta vez. Y vamos a decir lo siguiente: voy a ir interactuando aquí con un poquito de notas que hice de el Midrash dice, porque creo que es de importancia que exploremos algunas cosas que nos dice acá. Ok. Y dice en verso 1 en adelante: esta es la bendición que que el hombre de Dios, fíjense bien, Moisés dice, sabemos quién es Moisés, pero inmediatamente la misma Torah establece que el hombre de Dios pronunció sobre el pueblo de Israel antes de morir. El pueblo de Israel antes de morir
Y dice, Adonai vino de Sinai. Desde Seir amaneció sobre su pueblo. Brilló desde el monte Parán y con él habían miríadas de santos, miles de santos. Y su diestra había una ley de fuego para ellos. Él verdaderamente ama a los pueblos. Todos sus santos están en tu mano. Fíjense bien el verso 3 como dice. Él, ¿quién es él? Dios. Verdaderamente ama a los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Dios ama a todos los pueblos de la tierra, pero Él se le decidió manifestar al pueblo de Israel. ¿Okay? Él verdaderamente ama a los pueblos. Todos sus santos están en tu mano. Sentados a tus pies reciben tu instrucción, la Torah que Moshe nos ordenó como herencia para la comunidad de Jacob. Entonces un rey se levantó en Yeshurun, cuando los líderes del pueblo se reunieron, todas las tribus de Israel juntas. Okay. Entonces, antes de empezar la bendición, entonces quiero decir algo antes de empezar las bendiciones. Si no terminamos hoy, no importa, podemos, durante el video, pero podemos continuar después del almuerzo, porque es importante, hermanos, que entendamos algunas de estas cosas que son tremendas. Primeramente, nos habla de que aquí Dios dice, o la Torah dice en el verso 3, Él verdaderamente ama a los pueblos. Usted sabe que los sabios judíos dicen de que antes de entregarle la Torah a Israel, el Señor se le ofreció a muchos pueblos. No sabemos exactamente todo, pero el pueblo judío, los sabios, escriben de que se le manifestó primeramente a los de alrededor. Por ejemplo, se le manifestó a los descendientes de Lot. ¿Quiénes eran los descendientes de Lot? A los amonitas, a Amón, el pueblo de Amón, los amonitas, y también a los moabitas. ¿Quiénes son estos pueblos? Descendientes de las hijas de Lot. Lot cometió, como ustedes saben, ¿verdad? Creyendo de que no había más gente sobre la tierra, pensó de que el fin del mundo había llegado, y también sus hijas, y entonces emborracharon al papá y tuvieron un acto de incesto con las dos hijas. Y de este acto incestuoso nacieron estos hijos. Uno se llamó Amón y el otro se llamó Moab. Entonces de ahí nacen estos pueblos. Entonces dice de que el Señor le presentó la Torah al pueblo de Amón y ellos preguntaron, ¿y qué hay ahí en esa ley? Entonces Dios le mencionó y dijo, bueno, aquí hay leyes que prohíben las relaciones sexuales pecaminosas, incestuosas, y la fornicación, el adulterio. Entonces dijeron, oh, nosotros somos prácticamente producto de esto, así de que mejor no. ¿Estamos entendiendo? Entonces vino con los ismaelitas, los de Ismael. Entonces los ismaelitas le dijeron, aquí te entrego la Torah, la recibes, y dijeron, a ver qué hay ahí en esa ley. Entonces los ismaelitas dijeron, no, le dijeron a los ismaelitas, perdón, ahí dice que no debe de robar. Entonces dijeron, ups, se nos va el negocio, entonces mejor lo dejamos así, no lo aceptaron. ¿Okay? Después fueron con otras, por ejemplo, a Esaú se le ofreció y dijeron, ¿y qué hay ahí? Entonces dijo el Señor, bueno, aquí dice que no violencia, no debes de matar. Entonces dijo, no, pues no se va a poder porque yo soy hombre de casa, soy un guerrero. Entonces, prácticamente ellos rechazaron la Torah, todos estos pueblos, como un ejemplo. Fíjense bien, unos por robo, latrocinio, otros por relaciones sexuales ilícitas y el otro por violencia. Son los tres pecados más grandes que existen hoy en día. Si usted analiza los problemas de la humanidad, radican en esa área. La corrupción sexual, la corrupción del latrocinio y la corrupción de la violencia. ¿Okay? Eso es lo que tiene violentada la mayor parte de este planeta. Entonces, ¿por qué? Cuando el Señor viene y se le presenta al pueblo
judíos, un pueblo insignificante, un pueblo que eran de personas que cuidaban animales, que cuidaban ovejas, campesinos, si usted quiere utilizar ese término. No había mucho estudio, ¿ok? Entonces, y dijeron, lo recibimos. Obedeceremos y después entenderemos. Es decir, lo recibieron con fe. Y de ahí, pues entonces la historia nos habla de que un pueblo decidió obedecer, instruir a sus descendientes en la manera que Abraham instruyó a sus hijos, y de esa manera es que estamos ahorita hablando de este tema. Ahora, se manifestó el Señor, dice bien claramente Adonai en el Sinaí. Vino al Sinaí. Es ahí donde él entregó su Torah. Dice, desde Seir amaneció sobre su pueblo. Desde entonces, desde Seir se manifestó a su pueblo y brilló desde el monte Parán. El Señor ha dado manifestación de la voluntad de Él de querer hacer. O sea, su pueblo nunca ha sido abandonado. Su pueblo Dios lo ha llevado. Hubo hambruna, dio permiso que se fueran a Egipto. Hubo situaciones adversas, se le perdonó inclusive el abuso de crear una estatua, un Baal de oro, un becerro de oro. Dios tuvo misericordia, perdonó. Luego, a través de todas las cosas que sucedieron en el desierto por 40 años, es decir, Dios hizo excepciones tras excepciones. Entonces, nadie puede decir que Dios ha terminado su plan con el pueblo de Israel, porque eso sería prácticamente destruir completamente el fundamento de la Biblia. Es el pueblo escogido de Él, es la herencia que Él mismo se auto-adjudicó. Este es mi pueblo y yo soy el Dios de ellos. Entonces, es imposible de que Dios vaya a desechar a su pueblo, no a esta hora. No en estos momentos, no lo desechó. En aquel momento que tenían que probar, dice los sabios, 10 veces el pueblo probó a Dios en 40 años. 10 veces. ¿Okay? Y sabe que a veces hablamos en términos de que Israel cometió tantas fallas en el desierto. ¿Qué Israel hizo aquí? Usted sabe que esas 10 veces tienen que ver, esas 10 fallas monumentales que ellos cometieron, tienen que ver con el número 10, como le hemos enseñado en muchas ocasiones, el número 10 en las Escrituras nos alude a las naciones. El ejemplo de Israel está para enseñarnos que nosotros, las naciones del resto del mundo, somos también encontrados faltos, que son para ejemplo nuestro. Ese número 10 es para ejemplo nuestro de las naciones, que no somos ni mejores ni peores, que la condición humana es prácticamente la misma. Todos estamos propensos a pecar, todos, como decía hace un rato el hermano, a veces uno aprende las malas mañas más rápido que las buenas costumbres. Uno se concentra, es más rápido, no sé por qué. No sé por qué. Es porque, de acuerdo a los sabios, tenemos una predisposición, una inclinación a las cosas del mal debido al pecado original de Adán, de comer del fruto prohibido. Entonces, ahora, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Todo está callado. Eso no es para acusar a nadie porque todos somos culpables, todos hemos caído cortos de la gracia, o de la gloria, mejor dicho. Ok. De la gracia no, porque ya la recibimos, en Yeshua HaMashiach la recibimos completa, mucho más allá de lo que nosotros merecíamos. Amén. Ok, entonces, la Torah que Moisés nos ordenó como herencia, diga conmigo, como herencia, nos ordenó. Wow. A ver, ¿cuántos de ustedes se les ordena? Si alguien le dice, les voy a dar una herencia, ustedes dicen, no la quiero tomar a menos que me lo ordenen. ¿Cuántos de ustedes dicen eso? Si a usted le dicen, hermano, hermana, usted, alguien, ¿verdad? Desgraciadamente, una herencia no puede haber, no se ejecuta a menos que alguien haya fallecido. ¿Okay? Para que entre en vigencia lo que le heredaron, la persona que le está heredando tiene que haber muerto. Está escrito también así en el libro de Hebreos. Entonces, la Torah que Moisés nos ordenó como herencia, ¿cuántos de nosotros
tenemos que ser ordenados a recibir una herencia, una riqueza, una bendición de esa clase. ¿Nadie? Yo no creo que nadie quiera negarse, a menos que hayan cosas legales o cosas difíciles o cosas turbias que usted no quiere, ¿verdad?, recibir, obviamente. Pero si todo está en el buen nombre, legalmente, todo está correcto, pues nadie nos tiene que ordenar porque sabemos que lo vamos a recibir de buena gana, con alegría. La Torá que Moisés nos ordenó como herencia para la comunidad de Jacob. Sí, recibimos esa instrucción. Y esa instrucción es capaz de transformar nuestra vida, es capaz de cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, un rey se levantó en Yeshurun cuando los líderes del pueblo se reunieron todas las tribus de Israel juntas. ¿Quién es ese rey? Podemos atribuir este versículo número 5 como algo, una proyección profética refiriéndose al rey Mesías que se va a levantar en el futuro. Pero también se le puede atribuir a este rey, que no se le llamaba rey, pero el líder de Israel, una chispa mesiánica que era Moshe, que actuó prácticamente como un rey. Entonces, él se levantó para bendecir al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver un poquito más de explicación. Como les dije, hermanos, si no cubrimos todo esto, pero yo quiero que vayamos haciendo estas conexiones con Bereshit. ¿Por qué reúne al pueblo, a las tribus, Moshe para conducir esta bendición? Para establecer esta bendición. Porque él quiere, y lo vamos a ver en un instante, él quiere terminar su misión en una alta nota socioculturalmente hablando. Acuérdense que él ha sido consejero, ha sido padre, ha sido disciplinario, ha sido el representante de Dios para con el pueblo y el representante del pueblo para con Dios. Es decir, él ha tenido una función de corrector a diferentes niveles. ¿Estamos entendiendo? Moshe tiene que corregir al pueblo. Y a nadie le gusta, hermano. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que lo regañen. A nadie le gusta que le canten, como decimos en mi país, le canten la chaparrita. Le canten lo que le va a pasar y le digan, esto es lo que vas a hacer, porque si no lo haces, esto te va a pasar porque Dios va a ejecutar esto. Pues nadie, da temor. Y especialmente cuando las personas tienen estos ímpetus o estas explosiones emocionales que se enojan y todo esto, pues Moshe tuvo muchos encontronazos. No se los tengo que explicar, ustedes saben muy bien la historia. Entonces, los sabios dicen, en esta porción, Moshe inicia su último discurso de despedida hacia el pueblo, siguiendo la tradición de Jacob, que Jacob comenzó. ¿Y cómo fue la tradición que Jacob comenzó? Acuérdense que Jacob fue antes de Moshe. ¿Okay? Al dirigirse a sus hijos antes de morir. Esto sucedió más de 400 años antes. ¿Okay? Antes de que ellos llegaran a Egipto. Moshe deseó que su despedida y acción final fuese de bendición, ya que había comenzado el libro de Deuteronomio con reproches por su mal comportamiento, el mal comportamiento del pueblo, en los 40 años en el desierto. Así había comenzado el libro de Deuteronomio, regañándolos. También los reprendió con la canción poema Ha'azeinu, que lo acabamos de estudiar recientemente. Dios le mandó a escribir una canción donde le recordaba al pueblo que ellos se iban a alejar de la Torá, que ellos iban a desobedecer. No era que Dios les estaba diciendo proféticamente que ustedes van a echarla a perder, la van a regar. No, les estaba diciendo la canción para que quedaran testigos en medio de ellos, algo escrito en la Torá, y también que los cielos y la tierra fueran testigos de que se les había profetizado, y con el objetivo de que no lo hagan. Pero al mismo tiempo la profecía se cumple. Pero ahora quería concluir bendiciéndoles para la posteridad de las generaciones. ¿Por qué para la posteridad de las generaciones? Porque la profecía que ejecuta, que dice Moshe, se está cumpliendo todavía. ¿Estamos entendiendo? Todavía no han terminado de desarrollarse. Estas palabras son prácticamente proféticas. Bendiciones, responsabilidades y reconocimiento de la grandeza individual de cada tribu. Fíjense bien, hermano, la mayor parte de la gente hoy en día anda buscando profecías de bendición.
Eso es lo que busca la gente. No quieren profecías de responsabilidades. No quieren profecías de sacrificio. No quieren profecías de vicisitudes o de problemas. Quieren nada más profecías de bendiciones. Cuando y hay profetas todavía, el don de profecía se sigue manifestando. Pero no me voy a ir por ahí porque si no empiezo y iba a poner un ejemplo, pero vamos a continuar mejor con esta parte de la lección. Entonces, Moshe le habla de la grandeza individual de cada tribu. Interesantemente, dice, interesantes observaciones de los sabios. Nachmanides, que es Ramban con N, Ramban, y el rabino Bagia notan que la palabra en hebreo, betzot, las palabras en hebreo, betzot, ¿verdad? ¿Qué significa? Estas son, betzot, y estas son. Es la manera como se introduce la bendición de Moshe al pueblo. Pero esta misma palabra, betzot, estas son, es el mismo concepto que introduce con la que introduce Jacob la bendición para sus hijos. Por lo tanto, esto significa que la bendición de Moshe, la barajot, las bendiciones de Moshe son una continuación de la bendición de Jacob. Y usted dirá, bueno, suena interesante, pero ¿qué conexión? Bueno, acuérdense, Jacob está bendiciendo a sus hijos que son los originarios, es decir, son los hijos de Jacob. Cada uno son sus nombres específicamente. Y ahora Moshe está bendiciendo a la tribu de cada uno de ellos. Ya cada uno de esta gente original murió. Estos son los descendientes. Pero la tribu se llama de esa manera. Entonces, como es el mismo pueblo y son líderes en diferentes tiempos, lo que están diciendo es una continuación de Dios utilizando a un ser humano para bendecir la posteridad de esas tribus. Es decir, hoy en día cuando nos bendecimos, por ejemplo, con el Shema, nosotros estamos continuando la bendición que Dios estableció sobre el pueblo de Israel. Cuando le dice, Moshe, manda a llamar a Aarón y a sus hijos y diles que de aquí en adelante ustedes van a bendecir al pueblo de Israel de esta manera. ¿Okay? Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai le haga resplandecer su rostro sobre el tuyo y te dé misericordia o te dé favor. Que Adonai haga brillar, te levante su rostro sobre el tuyo y te dé su shalom. Entonces, esa bendición, cada vez que nosotros la pronunciamos sobre todo, no importa la congregación, en cualquier parte del mundo, no importa a qué hora del día, no importa qué festividad, no importa si es Shabbat, no importa si es en medio de la semana. Esa bendición, cuando usted la establezca, especialmente en Shabbat, al recibir el Shabbat, pues está continuando, es la continuidad de la bendición de Hashem sobre su pueblo creyente. Nosotros no estamos iniciando una nueva bendición, sino que estamos manteniendo la bendición que ya estableció el Creador del universo sobre nosotros. Estamos manteniendo la continuidad. ¿Cómo? La accionamos a través de la fe. La mantenemos vivaz, la mantenemos activa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Están muy callados. ¿Me están entendiendo, sí o no? Estoy hablando muy rápido. Dígame. Ok, yo me emociono, aleluya. Entonces dice, la expresión varón de Dios en el primer verso hay que entenderlo. Hoy en día a veces nos decimos, varón de Dios. Qué bonito es que alguien sea reconocido de esa manera. Porque no solamente está estableciendo de que cree en Dios, lo que está estableciendo es el carácter, la esencia, ¿verdad? El despliegue, el desplace de esa persona en medio del pueblo. Que la expresión varón de Dios en el primer verso hay que entenderlo. Es un título también utilizado para referirse a Moshe en el libro de Josué. Es decir, continúa en el libro de Josué refiriéndose a Moshe como varón de Dios. ¿Y usted, qué cree usted que escribió el capítulo 33 y 34 de Deuteronomio? Yo le aseguro que no fue Moshe. No tuvo tiempo Moshe después de decir las bendiciones de todas las tribus, ponerse a escribir, porque inmediatamente que él terminó de bendecir, empezó a subir el monte Nebo. Y tampoco
Nadie testificó dónde murió, dónde quedó su cuerpo, o si fue levantado por Dios, si fue ascendido al cielo. Nadie sabe. Nada más se dice, ¿verdad?, que Moshe murió. Que para mí es otra manera de decir, fue sacado de la presencia de ustedes, fue reunido a sus antepasados, fue llevado a la presencia del Señor. Es decir, fue extraído de ser el jefe del pueblo de Israel. Pero ahora, el que escribe esos últimos capítulos es Joshua, porque a él es que se le da la autoridad de hacerlo. Quizás con la asistencia de los sacerdotes, pero después Joshua, que es el que escribe el libro que se le atribuye su nombre, Joshua, ahí se le continúa llamando varón de Dios a Moshe. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Lo que hemos venido discutiendo desde que empezamos esta palabra, este mensaje. Que el que termina de escribir el libro de Deuteronomio está haciéndonos una conexión nuevamente con el primer libro de Joshua, que es comenzando el historial cuando van a entrar a la tierra prometida bajo un nuevo liderazgo, conectando de que él está haciendo exactamente lo que Dios le mandó a Joshua a hacer. A Jehoshua o Joshua a hacer. ¿Y qué fue lo que Dios le mandó a hacer a Joshua? Vamos a ver, vamos a ir rapidito acá porque tenemos que establecer esta conexión. ¿Qué fue lo que le dijo? Después de la muerte de Moshe, siervo de Adonai, Adonai le dijo a Joshua, hijo de Nun, asistente de Moshe. ¿Cuántas veces está en esa primera línea el nombre Moshe? 2 veces. ¿Okay? Después en el segundo está nuevamente el nombre Moshe. ¿Okay? Yo estaba viendo que en el tercer versículo está también el nombre Moshe. Y así sucesivamente, en el quinto miramos el nombre Moshe. Vamos a leerlo para que tengamos perspectiva. Después de la muerte de Moshe, siervo de Adonai, Adonai le dijo a Joshua, hijo de Nun, asistente de Moshe, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza este Jardín, este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que le doy al pueblo de Israel. Te doy todo lugar que pises con la planta de tus pies. ¿Quién le está otorgando? Yo te estoy autorizando que todo lugar que pises tú, la planta de tu pie, eso es tuyo. Te está diciendo, tú vas a conquistar esa tierra. Como le dije a Moshe, lo que le prometí a Moshe ha sido transferido a ti. En otras palabras, como aquel terminó con esa promesa, pero te la transfirió a ti, así vas a comenzar tú. Sabiendo que tú comienzas con una promesa que está viva, que está consistente, que se mantiene, porque yo te la estoy garantizando. Toda la tierra, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas o los heteos, y hasta el gran mar del oeste será el Mediterráneo, será tu territorio. Todo eso le pertenece a Israel. Eventualmente el Mesías va a restituir y va a adjuntar todas esas tierras que le han sido quitadas. Nadie podrá resistirte mientras viva. Así como estuve con Moisés. Ahí está la conexión. Así como estuve con Moisés. ¿Quién era Moisés? El último líder. Y entonces ahora se le está conectando al nuevo. Estaré contigo. ¿Está viendo ahí? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. La promesa que yo le hice a Moisés es un puente que te conecta con lo que yo voy a hacer contigo, porque vas a continuar esa misión. No te fallaré ni te abandonaré. Esa garantía es una garantía tan importante que cuando lo leemos así, tal vez usted dice, wow, pues está bonito, pues, el Señor cumple, el Señor es tremendo, lo que dice el Señor, Él lo va a hacer, perfecto. Pero es tan importante cuando conectamos con lo que acabo de compartirle hace unos minutos atrás. El pueblo necesitaba saber que Moshe no simplemente era que oía a Dios, no, que ellos querían saber de que Dios respetaba lo que Moshe decía y que Dios iba a escuchar la intercesión o intervención que Moshe hacía, que Dios iba que tenía una amistad genuina con Moshe para que Moshe tuviera esa influencia y que Dios estuviera con ellos garantizándoles todas las bendiciones. Era tan importante también para Dios que el pueblo creyera que Moshe tenía esa relación con él porque él quería que todo el mundo obedeciera a Moshe.
Porque Dios quería que Moisés fuera el ejemplo. Un ejemplo de padre, un ejemplo de hermano, un ejemplo de hijo, un ejemplo de líder, un ejemplo de un hombre consagrado a Dios. Era tan importante, hermano, que cuando después más adelante vemos, en una cuando se le habla a Dan y se le habla a la media tribu de Manasés y se le habla a todos los que se quedaron, las 3 tribus que se quedan al otro lado del Jordán, ¿se acuerdan? Era Rubén, Dan creo que es, y la de Manasés. Y me perdonan si me equivoco con una, pero las 3, ¿ok?, se quedan al otro lado. Y entonces Moisés se enoja originalmente con ellos y le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo ustedes se van a quedar aquí cuando sus hermanos van a ir a pelear la guerra para conquistar la tierra? No, no, no. Y le dicen, no, es que queremos dejar establecida a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros animales, porque aquí estar bien verdoso para hacer crecer nuestro ganado. Entonces, pero vamos a ir de punta de lanza, nosotros vamos a ir al frente a pelear, ¿okay? Vamos a ir lidiando al pueblo. Entonces, Moisés le trae el corazón a paz, pero eventualmente, cuando le hace Josué la entrevista, no me acuerdo si es el capítulo 2, pero en los primeros capítulos del libro de Josué, habla con estas tribus, ellos le dicen, lo que queremos es saber con certeza, estoy parafraseando, pero le dicen que ellos lo que quieren es ver que Hashem está con él exactamente como estuvo con Moshe. Por esto, esta pequeña oración, no te fallaré ni te abandonaré, es importante porque no solamente es la promesa de Dios, sino de que es algo esencial que el pueblo está esperando ver en el nuevo líder, que Dios esté con él. Porque si Dios está con él, significa que Dios está con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sé fuerte, sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que le daría. Solo sé fuerte y muy valiente al cuidar de seguir, a ver, si pueden leer conmigo, solo sé fuerte y muy valiente al cuidar de seguir toda la Torah que mi siervo Moisés te ordenó seguir. Eso tiene que hacer, para que todo salga bien, para que todo le salga bien. Primero, sé fuerte. Las pruebas vienen y a veces quieren desistir. Hace un ratito, ¿verdad? Nos compartían los hermanos que cuando uno empieza a servir al Señor, como que las cosas se ponen difíciles de repente y no eran así antes. ¿Ok? Y empieza que enfermedad, que trabajo, que problemas, que se desinfló la llanta, que hay percances, que el carro no quiso funcionar, que se rompió algo en la casa. O sea, un montón de cosas. ¿Por qué? Entonces tienes que ser fuerte y priorizar que Dios es primero. Porque de eso se trata. La prueba viene para probarte. La prueba no es que si solucionas el problema. La prueba viene para probarte. Tienes que solucionar el problema, pero no desistir de tu servicio a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que ser valiente y saber de que van a sobrevenir pruebas. Pero el ser valiente significa confrontarlo sin perder perspectiva de quién tú eres y a quién sirves. El ser fuerte significa que no digas, otra vez, otro problema. Eso es debilidad. Debilita tu carácter, debilita la transición tuya para solucionar el problema. Pero cuando uno es valiente, uno es fuerte, tiene que tomar la situación con ligereza y sabiendo que Dios tiene un plan para ayudarte a resolver. Pero después el valiente significa que no pierdas perspectiva, que eso no debe de atrasarte en tu línea directa a conectarte con el Eterno. Al cuidar de seguir toda la Torah de mi siervo Moisés, que te ordenó a seguir. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Qué fácil es, bueno, me surgió este problema, pues mejor yo no voy a la iglesia. Entonces, ¿ya te moviste a la izquierda o ya te moviste a la derecha? Cuando tomamos esas decisiones, entonces tendrás éxito donde quiera que vayas, donde quiera que te pares, te lo estoy diciendo. Si tú haces lo que te estoy diciendo, vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. Tenemos que creer, hermanos, que la promesa de Dios está acá. No es para hablarnos un speech, un discurso bonito, te lo está garantizando.
Sí, mantén este libro de la Torah en tus labios y medita en él de día y de noche para que te esfuerces por actuar conforme a todo lo que está escrito en él. Si meditas en él de día y de noche, te va a inyectar fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si te alejas de leerlo, si te alejas, ¿cómo te vas a alimentar el espíritu? ¿Cómo vas a creer que Dios está detrás de todo paso que tú das si no te estás alimentando el espíritu? Tienes que creerlo. Ahora, entonces tus empresas prosperarán y tendrán éxito. No te he ordenado, sé fuerte y sé valiente. Así que no temas ni te desanimes, porque Adonai tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Entonces esta es la promesa que Moshe le está transfiriendo a Joshua, a Jehoshua, para que él no pierda perspectiva y crea de que Dios está con él. Ok. Vamos a ir un poquito más para acá. Y dice, la expresión varón de Dios en el primer verso hay que entenderlo entonces. ¿Por qué Dios le dice, tienes que ser como Moshe, tienes que seguir lo que Moshe te enseñó, tienes que poner la Torah que Moshe te entregó? ¿Por qué? Porque si le estás diciendo varón de Dios, el objetivo que tú reconoces que eres un varón de Dios es para que te lo recuerdes y tú te conviertas en el varón de Dios que yo quiero que ahora seas. ¿Estamos entendiendo? Él está diciendo, en otras palabras, yo quiero que seas valiente, que te conviertas en ese varón de Dios. Porque de esa manera vas a tener éxito en todo lo que vas a hacer. El pueblo va a escucharte como a Moshe. El pueblo va a ver una réplica de Moshe en tu vida. ¿Ok? No que va a ser mejor que Moshe, pero que el espíritu de Moshe se ha duplicado en él. Porque realmente él impuso mano sobre este varón al traspasarle esa autoridad y él está poniendo de su espíritu en Joshua. ¿Okay? Y dice, es un título también utilizado para referirse a Moshe en el libro de Josué. Entonces, el escritor del libro de Josué, que es Josué, tiene que inspirarse para posicionarse, es decir, aceptar la herencia que se le está transfiriendo, aceptar de que él tiene que ir a conquistar, a apropiarse y no decir, ay, estoy usurpando el lugar de Moshe. No. Es que no estás usurpando, te lo estás transfiriendo Dios. ¿Cómo vas a usurpar nada? Y no dejarte caer en estas falsas humildades y después decirte, tienes que adoptar el sentido de pertenencia, de que perteneces a este lugar, que tú eres un extranjero, que tú eres parte esencial de lo que Dios quiere que se establezca acá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé qué sueños tengan ustedes en este momento, no sé qué trabajo, qué proyecto. Quizás una casa, quizás un vehículo, quizás un sueño educativo, un viaje, no sé. ¿Qué es lo que usted está persiguiendo en este momento? Quizás paz. Pero Dios está diciendo claramente en este día que su mensaje es, aprópiate. Ten un sentido de pertenencia, que es tuyo, que Dios es tu Dios, que tú eres de Dios, que tú eres el pueblo de Dios, y que no es que tienes derecho, no, que Dios te quiere bendecir. Quitemos esta actitud de que yo tengo derecho porque soy de Dios, yo me merezco lo mejor. No, Dios quiere bendecirte sin que nosotros querramos nada. Dios quiere proveernos sin que nosotros le pidamos nada. Él ya sabe lo que necesitamos. Pero decir, gracias Señor por todo lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Gracias por mi viaje, gracias por mi casa, gracias por ese vehículo, gracias por mi trabajo, gracias por mi aumento. Dar gracias y forjarnos la fe. Ahora, Moshe en el libro de Josué indica que las palabras de Moshe son inspiradas de Dios. Por eso es que te transfieren fe. ¿Okay? Y que dichas palabras se cumplirán, hermano. Las palabras de Dios se cumplen. Mucha gente dice, ok, vamos a leer esto en contexto. Porque tenemos que leer en contexto. Amén. Es un tiempo específico, es un tiempo de conquista. Este es Josué que se está preparando, Dios lo está preparando para que él se adueñe de esta actitud del nuevo líder para que pueda tener efectividad en la conquista y lidiar a su pueblo. Perfecto.
Pero si yo nada más dejo el asunto en que es contexto histórico, entonces, ¿para qué me sirve la palabra? Si no estoy dejando que me alimente la fe. Tengo que dejar transferir los valores que me está transfiriendo este conocimiento histórico para que alimente los niveles, la fuente de la fe que opera dentro de mí. Y dejar que esa palabra manifieste en mí un deseo más profundo y más consistente, más persistente de querer ejecutar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que tener deseo de que persistentemente, ser persistente, ser consistente, ser una persona de que desea que Dios manifieste su voluntad en su vida y que también usted desee que los beneficios, las bendiciones, las bondades de Dios se manifiesten en su vida. No solamente las bendiciones, pero todo el propósito de Dios, que a veces incluye responsabilidades. Mire, uno de los sabios dice, los versos de los 2 últimos capítulos de Deuteronomio nos hablan de la grandeza de Moshe. Y esto nos habla del último capítulo, el capítulo 34, ¿okay? Porque demuestran el carácter de un amante de su pueblo. ¿Es usted un amante de Dios? Amén. Pero ¿es usted un amante de su pueblo cuando sabe que sus pueblos tienen puntas deformes, tienen defectos, tienen errores? Somos amantes de pueblo. Estamos amando a nuestros hermanos exactamente como son. ¿O queremos que se parezcan más a mí? Yo quiero que se parezcan a mí. Yo quiero que sean como yo. Yo quiero que tengan la misma cultura que yo. No, es imposible. Por eso es que este varón, Moshe, era un amante de su pueblo. Mira Yeshua, perdonando hasta a sus agresores. Perdonando a los que lo ofetearon. Perdonando a los que lo coronaron con espinos. Perdonando a los que le agrietaron las espaldas. Los que le hicieron derramar su sangre, los que lo penetraron con los mazos y los clavos. Los que se burlaron de él, los que le escupieron, los que lo empujaron, los que se burlaban en la calle de él. Los perdonó a todos, los perdonó a todos. Porque aunque no estábamos presentes, todos y cada uno de nosotros somos culpables de su muerte. Él fue un amante de su pueblo, el Mesías Yeshua. Por eso es que Moshe era un amante del pueblo. Y Dios está transformando a Josué que se vuelva también en ese amante de su pueblo. Vamos a ir rapidito acá, si usted puede ir conmigo también en la escritura a Bereshit. En el principio. Vamos acá, no me dio tiempo de apuntarlo en la pantalla, pero vamos a ir a Génesis. Y vamos a hacer unas ciertas conexiones para que conectemos lo que estamos hablando acá. ¿Okay? En el principio, dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, no puede haber tierra si no hay cielos, porque la tierra está suspendida en los cielos del universo, como todas las estrellas y los planetas, etc. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no puede existir, no puede haber un Josué si no hay un Moshe primero. Tuvo que haber un líder que transfirió de su espíritu de liderazgo al alumno que se le apegó. Iba a sonar medio católico, pero como dicen, a la sotana, al manto de Moshe. Como el niño que se le apega al pantalón de su papá. ¿Ok? Entonces, tiene que haber ese deseo de apegamiento, de acercamiento, donde esa persona no solamente tiene cercanía, accesibilidad, pero está recibiendo de la savia, del conocimiento de esa persona que le está transfiriendo. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, vamos a verlo de esta manera. Dios hizo a Moshe y después, eventualmente también, está formando a Josué. ¿Okay? ¿Por qué? Es un principio, porque Josué está empezando a ver cómo va a entrar
a la tierra prometida y hacer la conquista. Primero tiene que asentarse en él el líder que Dios está formando para que el pueblo pueda seguirlo a él. Entonces Dios tiene que formarlo. Y por eso le está diciendo, sé valiente y sé fuerte. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahora vamos a ver si se conecta esto. ¿Usted cree que Josué cuando de repente, no es que de repente, ya sabía que Moshe estaba viejo? Y ya Moshe venía hablando que él está cansado. ¿Ok? Y ahora se tiene que preparar. Y de repente todos esos años donde Moshe ha estado presente, toda la experiencia, toda esa conexión con Dios, todo lo que ha pasado en el pueblo, todo lo que ha solucionado el líder, de repente se sienta Josué y sabe que él tiene que ahora agarrar la batuta. ¿Usted cree de que ese muchacho, o ese hombre, no es un muchacho, es un hombre, ¿okay? No pensó, no dudó en un momento? Son unas sandalias bien fuertes o bien grandes para llenar. Son unas botas bastante grandes, me van a quedar bien grandes. ¿Seré que soy capaz de hacerlo? Yo sé de que yo soy un hombre de guerra, yo sé que soy un buen líder, yo soy un general, yo puedo hacer muchas cosas en el campo de batalla. Y he estado pegado a Moshe, pero ¿seré tan buen líder como él? ¿Será que Dios me vaya a cubrir como lo cubrió sobre él? Entonces, él está haciéndose estas preguntas y entonces está desordenado. Y de repente toda su experiencia, todo lo que él ha acumulado, todo lo que Josué es, en un momento se siente vacío. Por eso es que la tierra está desordenada y vacía. Todo lo que tiene, mira el potencial de la tierra, todo lo que está creado, todo lo que tenía la tierra, pero está desordenada y vacía. Entonces por eso Dios entra a ordenar todo. ¿Okay? Y entonces por eso es que le está diciendo, mira, sé fuerte, sé valiente, no cometas errores, siga las instrucciones que Moshe te dio y mantén la secuencia de lo que te dice mi Torah para que todo te salga bien. Le está ordenando. Lo está animando, pero lo está ordenando. Nosotros lo miramos como algo bonito porque estamos acostumbrados a verlo de la perspectiva de fe, pero no estamos viéndolo de la perspectiva de que él está desordenado por dentro. Es mucha cosa, mucho peso, mucha responsabilidad. Son 2,5 millones de gente que tiene que lidiar en medio del desierto. Y los lleva, hermanos, no los lleva a Cancún. No los lleva al Mediterráneo para que se den un chapuzón. Los lleva a la guerra. Entonces a veces no queremos que usted cada vez que se levanta por la mañana a ir a trabajar, usted piensa que no va a la guerra. Todos nosotros nos levantamos todos los días. Tal vez usted no lo mira de esa manera. Démosle primeramente gracias a Dios que nos despertamos. Pero hermano, vamos a una guerra. En este mundo hay muchas cosas que pueden suceder. Accidentes de carro, personas malavidas, malcriados. Mire, Dios no lo permite y ustedes están cubiertos, ¿verdad? No solamente por el propósito de Dios, pero por la sangre del Cordero Yeshua HaMashiach. Pero hay mucha gente violenta allá afuera, disparando a la mansalva, así, a lo loco. Por muchos lugares, usted sale a su trabajo, puede tener un accidente, se puede romper un hueso. O sea, muchas cosas. No estoy tratando de ser fatalista, pero usted se levanta a la guerra todos los días. La vida es un campo de batalla, no un campo de batalla bélico, pero es un campo de batalla. Y tenemos que aprender a ver exactamente lo que es, pero también ser agradecidos, porque es un campo bello también. Y usted es el encargado de embellecerlo. Usted es el encargado de darle eso. Que haya más de nosotros embelleciendo este mundo y menos de los que están trayendo caos. Entonces acá Dios le está diciendo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. A veces nos sentimos oscuros, nos sentimos que no podemos dar productos porque nos amedrentamos. Usted tiene mucha experiencia, usted tiene mucho que aportar. Pero en un momento dado donde la responsabilidad se le pone sobre las piernas, sobre sus manos, sobre el tapete que usted tiene enfrente, usted de repente dice, no puedo. Por miedo, por zozobra, porque la responsabilidad le parece demasiado pesada. Y entonces Dios dice, no, mi espíritu va a estar sobre tus aguas. Y empieza a ordenarte, y empieza a aconsejarte. Por eso es que la palabra es hermosa. Y dijo Dios, sea la luz.
¿Y qué le dice a Joshua? Mijito, lo único que tienes que hacer para encontrar la luz que estás buscando es seguir la Torah. La Torah, no pierdas de perspectiva a Moshe. Él te la entregó, él te la enseñó. Y todo lo que vas a hacer dentro de esa Torah te va a dar éxito en todo. Y yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Entonces, ahí tenemos de que Dios está conectando lo que acaba de terminar con el principio nuevo al cual se está enfrentando Joshua. Entonces, ok, continuamos, ya vamos a terminar. Vamos terminando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la primera vez que termino, son 3. Aleluya. Y entonces dice, y aunque el mismo Moshe declara que a consecuencia de las impertinencias o del pueblo, que la provocaron enojo y él falló santificar el nombre de Adonai, dice, costándole no poder entrar a Haaretz, aún así su último acto sobre la tierra fue bendecir al pueblo con todo su corazón. Fue bendecir al pueblo con todo su corazón. Hazal nos comparte Moshe. Dice, Hazal nos comparte. ¿Quién es Hazal? Eso significa los sabios de bendita memoria. Moisés reconoció los méritos del pueblo israelita. Los primeros versos destacan que Dios se les reveló majestuoso en el Sinaí y les dio su Torah. Establece que Dios fue a seguir a Param y un Midrash explica que Dios ofreció su Torah a los descendientes de Sab. Y esto ya lo leímos y unos lo rechazaron por esto, otros lo rechazaron por lo otro, etc. Pero solamente Israel dijo, obedeceremos y después entenderemos y aceptaron la Torah. Hashem ofreció la Torah de fuego a los israelitas y ellos se sometieron a él y su ley sin cuestionarla o precalificarla. Los israelitas es una nación digna de recibir la Torah. ¿Sabe por qué se caracterizan como una nación digna? No por méritos especiales, pero que la tomaron en fe. Porque tomar la palabra de Dios en fe significa creerle a Dios antes que esa palabra te manifieste el fruto. ¿Estamos entendiendo? Un ejemplo. Si Dios, ¿verdad?, hiciera un acto de presencia aquí y dice, todos ustedes los voy a bendecir y nos pone una bendición, ya sea la bendición que usted quiera, económica, lo que sea, se le manifiesta a cada uno de nosotros. Recibimos el fruto automáticamente. Pero si Dios dice, obedece mi Torah, esto quiero que hagas, esto quiero que hagas, esto quiero que hagas, y usted la acepta y dice, creo, y la hace, antes de recibir el fruto de lo que usted va a hacer, pues eso es fe, porque está creyendo en lo que acaba de decir Hashem, en lo que acaba de decir Dios, y no está esperando ver el fruto ya, pero la mayor parte del creyente quiere ver el fruto ya, porque nos anticipamos, queremos ya ver que creció la planta y podemos estirar la mano y comer del fruto. Pero por eso es que se establecen como una nación digna de la Torah. Es forno que un sabio dice, Moshe destacó, enseñó. Cuando dice destacó es que enseñó, levantó a Israel muy bien y por eso Dios cumplirá las profecías. Hermanos, cuando usted recibe enseñanza de la Torah acá, el mayor deseo de este pastor es que usted reciba algo que se pueda llevar hoy, que usted pueda utilizar en el día de mañana. ¿Ok? A la mayor brevedad posible, si lo puede utilizar hoy, lo usa. Pero que no se vaya vacío como usted vino, que no se vaya con la misma información con la que usted vino, pero que se lleve algo. Y eso es lo que hizo Moshe. Cuando él salió del desierto, de la presencia del pueblo, no estaban perfectos, no habían terminado el camino, pero él los había levantado a un nivel mucho más alto porque se esmeró en que el pueblo aplicara la Torah, porque se esmeró en él aplicarse la Torah, porque se esmeró en que ellos hicieran la voluntad de Dios para que Dios los bendijera recíprocamente. Entonces, aleluya. Vamos a ver si puedo, porque yo sé que ya la hora se va aumentando. Aleluya, y quiero ver si podemos, aleluya, podemos terminar esto rápidamente ok. Dice una cosita más y terminamos, hermano. Gracias por su paciencia. ¿Dónde está lo que estoy buscando?
Entonces, mire, tres elementos naturales jugaron un rol preponderante en la entrega de la Torá. Tres elementos importantes, elementos naturales. Fuego. A veces usted dice la Torá de fuego. Como está escrito, y todo el monte Sinaí humeaba. Dios manifestó con fuego su presencia. Manifestó en medio de que ese dedo que escribía sobre las palabras, usted lo ha visto en la película y eso es casi literal tomándolo de lo que se lee, que un dedo como a manera de fuego escribía sobre la roca, ¿verdad? Esculpiendo la escritura. Y entonces, agua, como está escrito, también los cielos destilarán y las nubes gotearán agua. Cuando los judíos recibieron, dice, luego, cuando los israelitas perecieron, luego de escuchar el primer y el segundo mandamiento, Hashem los revivió con el rocío que él utilizará cuando sobrevenga la resurrección. Entonces dice de que testifica en este Midrash que algunos creyentes israelitas murieron al escuchar la voz de Dios, pero de que con una especie de rocío que estaba, se vino sobre el monte y todos sus alrededores revivieron a estas personas. Y así, de esa misma manera, va a haber un rocío que resucite a la gente cuando suene esa trompeta de la resurrección. Y después dice la tierra desértica, es otro elemento que testifica. Entonces, fuego, agua y tierra son elementos que testifican de que esta manifestación, estos elementos de poder o estos elementos naturales se manifestaron cuando Dios entregó su Torah. Ahora, vamos a dejar las bendiciones para discutirlas con más para que tengamos una capacidad interactiva de poder hacer preguntas, pero quiero terminar con esta última, y esta es la última vez que hacemos esto de terminar, ¿ok? Dice, la última bendición de Moshe aludía a la última recompensa de toda la congregación de Israel, el mundo venidero. Esa es la última recompensa, el mundo venidero, el mundo por venir, el mundo futuro, como se dice. Dice, como prueba de que la profecía concerniente a la recompensa espiritual futura se cumplirá. Moshe dio señales que ocurrían en el mundo terrenal, que los enemigos de Bené Israel, de los hijos de Israel, negarían su identidad y que los israelitas hollarían sobre el cuello de los enemigos. Nuevamente, hermano, la bendición de Moshe aludía ¿verdad?, a la última recompensa. Moshe está estableciendo una bendición sobre el pueblo porque lo que quiere es el triunfo del pueblo de Israel, no solamente de las tribus individuales. Acuérdense, cada tribu recibe una bendición, pero están recibiendo una bendición individual, cada tribu, no porque Dios es separatista, es porque cada una va a tener una función específica. Es como la familia, cada miembro de la familia tiene una función específica. Cada persona en la familia cumple un requisito y rellena un área bien necesaria en la familia. El padre hace la función del padre, la madre la función de la madre. Y después el hijo mayor hace ciertas funciones que los más jóvenes no pueden hacer. Y así sucesivamente, todos cumplen una área necesaria. Entonces, las bendiciones esta es una familia, eso es lo que estoy tratando de decir. Lo vemos como tribus en este momento, pero son una familia que cumple los requisitos de que cuando usted pone todos estos atributos, todas estas bendiciones, todas estas profecías juntas, van a cumplir algo específico para que esa nación se desarrolle. Ok. Y la última palabra o la última escritura, vamos a ir a Juan capítulo 1, y esto ustedes ya lo conocen muy bien. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
ahí tenemos mucho que extraer. Vamos a tratar de hacer breve. En el principio era el verbo. No es que está diciendo que solamente era el verbo, porque se está refiriendo específicamente al Mashiach. Se está refiriendo específicamente al Mashiach. ¿De quién está hablando Juan? Él conoce a Dios, él conoce quién es Hashem, él conoce quién es Adonai, el Dios de Israel. Pero aquí él está hablando, este es el Evangelio de Juan. Él está dando una cuenta de lo que Yeshua vivió, lo que Yeshua hizo y la experiencia de este discípulo llamado Juan. Está dando la cuenta de su experiencia junto al Mesías. Entonces dice, en el principio era el verbo, se está refiriendo al Mashiach, no se está refiriendo al Dios Padre. ¿Ok? Está estableciendo de que Él está desde ese tiempo sin fin del comienzo, que no conocemos. No está diciendo que hubo un principio, está diciendo de que Él está con el Padre desde siempre. Y el verbo era con Dios, por eso lo especifica inmediatamente. Él estaba, es la palabra prácticamente Dios, estaba con el Padre. Y el verbo era Dios. Le está dando un atributo de divinidad. Si Él es el Hijo, pues tiene un atributo de divinidad. Ahora, este era en el principio con Dios. Nuevamente lo afirma. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, fíjense bien, aquí donde mucha gente se confunde. Este era al principio con Dios. El verbo al cual yo me estoy refiriendo estaba al principio con Dios. Y allí podría ser mejor poner punto y coma. Acuérdense de que tanto en el hebreo como en el antiguo griego no existían las puntuaciones que tenemos hoy en día, modernamente. ¿Ok? Sino que se escribían las cosas así, como decimos, seguidas. ¿Okay? Entonces, esto es un evento de la modernidad, las puntuaciones, porque nos ayudan a identificar, a poder pausar, a poder separar cosas. Es algo que podemos utilizar, es una herramienta realmente muy buena. Pero ahí debe haber sido tal vez un punto y coma en vez de un punto. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No está diciendo que Yeshua es el que hizo todas las cosas, sino que está diciendo del Dios al que Él se acaba de terminar de referir. El verbo que se refiere al Mashiach, era en el principio con Dios, el Dios Padre, punto y coma, todas las cosas por Él fueron hechas. Por el Padre utilizando la palabra, porque fue y dijo Dios, sea la luz. Y empezó todo, Dios decía. Entonces, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿en quién estaba la vida? En mi opinión, ahora le estoy diciendo y le aclaro, en mi opinión. ¿Okay? No estoy diciendo que así dicen los eruditos, así dicen los sabios, así dicen, no, mi opinión. En Él estaba la vida, es en el Dios Padre, porque Él es el origen de toda vida. ¿Estamos entendiendo? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz. Entonces, al otorgar vida, esa vida, ¿okay?, es la luz. ¿Y quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua. Entonces, Dios es el Padre de Yeshua, al cual le entregó la capacidad de ser vida, porque Él es la Torah viviente, es la obediencia, es la esencia de obediencia, ¿verdad? El rostro del Padre prácticamente es igual, Él obedece al Padre, se parece al Padre en esa esencia, ¿okay? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Y a quién le dijo Yeshua? Yo soy la luz. Y después le dijo a su pueblo, ustedes también son la luz. Yo soy la luz del mundo y ustedes también son la luz del mundo. ¿Ok? Porque Él transfiere esa vida que Dios se la ha dado, el Dios Padre le dio esa vida, esa capacidad de poder transferir esa luz. ¿Ok? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
La luz es la Torá. La luz es la luz de vida, es bendecidora de aquellos que se abrazan a ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, hermano, nosotros pasamos a ser luz cuando tenemos bien clara la perspectiva de dónde estamos parados. Aquí Juan está diciendo que él cree en Dios, pero que él entiende bien claramente de que Yeshua es el enviado de Dios, que en él fue depositado vida, que en él está la luz y que ahora él como discípulo fue llamado a testificar de esa luz y que fuera de la existencia o sea, que con Yeshua, con la presencia del Hijo de Dios, todo lo que fue creado fue hecho. Con la presencia, es decir, en otras palabras, él no estaba ausente de la obra creativa del Padre mientras todo el evento de la creación fue establecido. ¿Okay? Obviamente que tradicionalmente nos han leído esto de una perspectiva de que Yeshua es el autor de la creación y que muchos están diciendo de que el Padre y el Hijo son la misma cosa, desde una perspectiva de Had, de que están en la misma página, sí, pero el Padre, el Hijo, son dos cosas diferentes. Dios Padre y el Hijo, el enviado, el rostro del Padre aquí en la tierra, es completamente el Hijo de Dios. ¿Okay? Y si uno de los discípulos que están cerca a Mashiach nos está testificando bien claramente, haciendo una separación bien clara, tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Okay? Ahora, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Tengamos esta perspectiva. Yeshua es nuestro Mashiach y le hemos recibido y él ha transformado nuestra vida. Seamos entonces bien claros para que lo que acabamos de terminar en este año, ¿ok? Seamos bien claros, aclaremos nuestra perspectiva, qué es lo que se quedó suelto de nuestros últimos 365 días. Fíjense qué interesante. Hace 2 años, exactamente en octubre, el pueblo de Israel recibió este ataque horrendo. Y casi exactamente el día se regresaron los últimos rehenes. Dios está como demostrándonos que hay una especie de reset, un nuevo comienzo, una renovación, porque está permitiendo de que algo que empezó horrible, algo que empezó hace 2 años, terminó prácticamente, si no mal recuerdo, creo que fue el 8 de octubre que se pactó el regreso de los rehenes a Israel. ¿Ok? Entonces, prácticamente, al despertar de un 7 de octubre, casi al día, estamos hablando 2 años exactos, ¿ok? De que viene este nuevo empezar. El pueblo judío se destaca por esto, su resiliencia. Sufren la pérdida de sus seres amados, sufren los embates de los ataques terroristas. Es horrible. No es algo bueno de vivir en un ambiente así, pero no se quedan atrás. Su resiliencia les enseña a seguir viviendo y a seguir mejorando y seguir prosperando en este mundo, tratando de hacer de este mundo un mundo mejor, implementando aquello famoso que ellos dicen, Tikkun Olam, reparar el mundo, porque cada uno de nosotros somos como una especie de stitch, ¿cómo se dice? En español, stitch, que vamos surciendo una puntada a la vez para reparar el mundo en que vivimos. Si usted se suelta de aquellas cosas negativas, amarguras, raíces malas
que ha venido arrastrando y se establece, va a empezar un ciclo nuevo con una capacidad de vencer y poder tener claridad en cada paso que usted toma. ¿Cuántos lo reciben? ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos por tu Torah, te bendecimos por las palabras de el Brit Hadashah y espero, Señor, haber sido claro. Padre mío, nosotros queremos claridad, queremos caminar en un mundo, Padre mío, interno, espiritual, que podamos, Señor, tener la capacidad de ver claramente y poder movilizarnos y podernos deshacer de todo lo que nos ha venido arrastrando y poder empezar con una nueva perspectiva, especialmente la perspectiva de entregarnos a ti y ser más entregados en el sentido de observantes de tu voluntad. En el nombre poderoso de Yeshua te pedimos que hay un nuevo resurgir en este nuevo año, en el año 5786, para la gloria de tu nombre, de tu reino, y en el nombre de Yeshua HaMashiach lo pedimos y el pueblo dice, amén. Shalom.